Terminamos una serie el domingo pasado. Esa serie fue una serie titulada Un Nuevo Comienzo, y en ella pudimos ver cómo nos encontramos como iglesia, y además pudimos también aprender muchas cosas muy valiosas del momento, de lo que es la finalización de una etapa y el comienzo de otra. Terminamos entonces el domingo pasado con esa serie con la enseñanza titulada Nuestro Espíritu, Alma y Cuerpo. Y no sé si a alguno le fue útil, le trajo revelación, le trajo entendimiento, pero siempre es nuestra oración que eso suceda. En esta enseñanza pudimos entender lo siguiente: Dios desea que las tres esferas que conforman nuestra vida se encuentren sin mancha e irreprensibles para la venida de Jesús. ¿Sí? Podemos nosotros recordar el versículo que tuvimos como base, este versículo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Y también entendimos que estamos muy habituados a que nuestras enseñanzas se enfocan en el espíritu. Y nos enfocamos y le damos, como cristianos, le damos una importancia suprema al área del espíritu. Predicamos al espíritu. La palabra de Dios, la oración, fortalece nuestro espíritu. Y todo es hacia el espíritu. Sin embargo, hicimos una pregunta que me gustaría usarla en este momento para entender lo que estoy tratando de decirles, que nos enfocamos mucho en el espíritu y casi exclusivamente en el espíritu. Yo les pregunto esto: ¿qué parte de nosotros va a disfrutar la vida eterna? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Ya entendimos por qué el alma. Pero hay algunos de ustedes que no estuvieron el domingo pasado. Los que ya contestamos el alma. A ver, expliquen. Denos un argumento. ¿Por qué razón es el alma la que va a disfrutar la vida eterna o la que va a sufrir la muerte eterna? ¿Por qué razón es el alma? Bien, no se me amontonen, yo lo voy a decir. La palabra de Dios habla y dice que el cuerpo fue tomado de la tierra y sopló aliento de vida, Dios, espíritu, a este mono que hizo de tierra. Entonces dice que cuando el ser humano muere, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Y el espíritu regresa a Dios, ¿quién lo dio? El alma quedó ahí. Dice también en Ezequiel que todas las almas son suyas, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Así es que el alma que peque, esa morirá. Sin embargo, si hay juicio sobre el alma, se va a levantar un juicio en el cielo, en el trono blanco, donde todos nosotros habremos de comparecer delante del Padre a dar cuentas. Vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos en el alma, en nuestra vida, mientras estuvimos aquí en el cuerpo, aquí en la tierra viviendo. Entonces va a ser nuestra alma la que habrá de rendir cuentas. Y aquella alma que haya sido hallada culpable habrá de recibir el infierno, según lo que la palabra de Dios dice, perdición eterna. Pero aquella alma que sea encontrada justa delante del Padre, y nadie puede por sus propios actos justificarse, si no es porque creemos en Jesús, y Jesús es quien nos justifica. Entonces aquella alma que en vida recibió a Jesús es justificada delante del Padre. Entonces esta alma habrá de ser habrá de ser juzgada y ser hallada justificada por causa de que creyó en Jesús. Entonces esta alma habrá de recibir vida eterna. Entonces, ¿qué parte de nosotros es la que va a disfrutar
de la vida eterna? El alma. Y si es el alma la que habrá de ser juzgada, ¿por qué enfocamos toda la predicación? ¿Por qué enfocamos la vida cristiana solo en aspectos espirituales? Y descuidamos alma y cuerpo. Me gustaría que leyéramos esto. Dice Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De este pasaje voy a hablar el día de hoy. A raíz de que entendimos que estamos dedicando siempre solamente a predicar y a instruir y a que nuestro espíritu cada vez esté más fortalecido, y descuidamos todo lo que tiene que ver con el alma. Por esa razón comenzamos una serie de enseñanzas que se titula La purificación y la transformación del alma. Vamos a empezar a hablar solo acerca de esto. Una serie de enseñanzas que nos ayuden a entender que nuestra alma debe de ser purificada y debe ser transformada. Y la enseñanza del día de hoy, con este versículo que acabamos de leer, este que está aquí abajo, la enseñanza del día de hoy lleva por título La ley del pecado dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Sí los cautiva esto? Sí. Muy bien. Como siempre, vamos a utilizar 3 puntos importantes. Vamos a desarrollar la enseñanza mediante el análisis de estos 3 puntos con el único propósito que nos mantengamos dentro del tema y no divaguemos. Que sea claro desde dónde partimos y a dónde llegamos. ¿Ok? Entonces, 3 puntos importantes. El primer punto, nuestro hombre interior, o sea, el nuevo hombre. Segundo punto, nuestro hombre anterior. ¿Sí? Uno es el hombre interior y el otro es el hombre anterior. O sea, el viejo hombre. Y por último, la voluntad en el hombre, la voluntad en el ser humano. Sobre estos 3 conceptos vamos a hablar. Punto número 1, el hombre interior o nuevo hombre. El ser humano, hermanos, fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Sí. Todos sabemos. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y eso quiere decir que somos parecidos a Dios, somos como Dios en aspectos, en rasgos. Y la esencia de todo esto, de que somos como Dios, es que tenemos los seres humanos la facultad para estar conectados con Él y responder a los impulsos de Dios y a los deseos de Dios. Tenemos esa facultad por haber sido creados a su imagen y a su semejanza. Y no voy a entrar en detalles porque aquí hay muchos estudios teológicos de este tema. Y no voy a entrar en detalles. Es muy simple. Nos parecemos a Dios. Nos hizo semejantes. Y en esa semejanza, tú y yo podemos estar conectados con Él, entender el deseo de Dios, podemos responder a Dios hacia donde Él impulsa, hacia donde Él dirige. No así los animales. Los animales no tienen esta facultad, porque ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano, habiendo sido hecho en esta forma, y estaba en Edén y disfrutaba de una relación y una comunión con Dios, estaba perfectamente conectado con Dios en Edén. Su desobediencia provocó
la separación de Dios, que es lo que tú y yo conocemos como muerte espiritual. Y entonces el ser humano quedó en tinieblas, sin poder ver ni entender la verdad. Dios es verdad, ¿cuántos saben? Entonces, cuando fue separado de Dios, Dios es luz. El hombre quedó en tinieblas, interiormente quedó en tinieblas, y no puede entender y no puede ver la verdad. La palabra de Dios describe en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice, escuchen ahora, no es que el Señor, sea débil, que no pueda salvarlos, ni se ha vuelto sordo, que no pueda escucharlos cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Papá Dios? La maldad, el pecado. Y cada vez que el ser humano, y aún cuando los hijos de Dios tienen acciones que han pisoteado la voluntad de Papá Dios, hay estorbo en nuestra comunicación con Él. ¿Por qué razón? Por la presencia en medio de Dios y nosotros de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Ahí estamos los hijos de Dios diciendo, ay, es que yo no sé, ¿por qué Dios no me oye? Esta es la razón. Siempre esta es la razón. Y no es que Dios no oiga. Pero esto es un hecho, es una verdad. Entonces, mira, quiero recordarte este esquema. Y me gustaría que pongas atención. Y este esquema, este diseño de la vida, es el diseño de aquella vida que no tiene conexión con Dios. Aquel que está en sus delitos y pecados, que no ha conocido a Jesús en su corazón. Y quiero que entendamos esto. Aquí tenemos nuestro espíritu, aquí está nuestra alma y aquí está nuestro cuerpo. Por un lado está el mundo y la influencia que el mundo ejerce sobre el ser humano. Pero por otro lado está Dios. Pero como este ser humano vive en estado natural, en el hombre, en el primer hombre que la Biblia lo describe así como el primer Adán, el hombre sin Cristo en su corazón, está desconectado de Dios. No hay influencia de Dios sobre su vida. El espíritu se encuentra en tinieblas porque está despegado de Dios. A su vez, su ser almático, alma y cuerpo, su ser almático, ¿se acuerdan qué incluye el alma? Emociones, ¿qué más? La mente, ¿qué más? La voluntad. Fíjense muy bien, voluntad, mente y emociones. Y hay otras cosas ahí, todos los pensamientos, los anhelos, los sueños, las memorias, los sentimientos que tenemos, todo eso forma parte del alma. Entonces, el alma funciona en todas esas cosas, pero no tiene influencia del Espíritu ni de la vida de Dios sobre él, porque está separado de Dios. Entonces, el mundo y todas las atracciones, la concupiscencia en nosotros que se despierta por los atractivos del mundo, el cuerpo normalmente es seducido del mundo y este estimula todas las cosas que tenemos en el alma y nosotros, como no tenemos influencia del Espíritu de Dios sobre nosotros, entonces ejercemos nuestra voluntad hacia el pecado. No podemos actuar de una manera diferente. Por esa razón, se visualizan las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Mandé? Ira, contienda, celos, mentiras, borracheras,
Orgías, libertinaje, ¿qué más? El egocentrismo, ¿qué más? Chismosos, envidiosos, ser avaros, o sea, todo eso, el hombre surge desde el ser almático y no hay gobierno del espíritu. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, son los pecados los que nos separaron de Dios, y esa separación de Dios es la que nos provoca que vivamos nosotros en nuestro único y exclusivo ser almático. Este evento, hermanos, de la separación del pecado del hombre, es el que generó que toda la creación se distorsionara y que el hombre funcionara de una forma para la cual Dios no lo había planeado, no lo había diseñado así. Dios lo había diseñado para que estuviera conectado a Él, para que respondiera al amor. En cambio, el pecado lo separó de Dios y entonces el hombre ya no funciona en relación al amor, funciona como una base fundamental de todas sus acciones, funciona desde el temor. Por eso se acercó Dios al huerto y Adán huyó y le dijo, es que me escondí porque tuve miedo. ¿Sí? Entonces el ser almático funciona desde el temor. Y entonces el hombre quedó en un estado caído, es lo que conocemos teológicamente de la condición caída del ser humano. ¿Sí? Es lo que conocemos nosotros como el hombre carnal. Y entonces, a raíz de esta distorsión de todas las cosas, apareció la muerte del ser humano. Apareció, murió 1000 años después, Adán. 930 y no sé qué, o 20 y tantos. Pero murió. La muerte ya hizo presa del ser humano. Pero también el hombre está expuesto a enfermedades, está expuesto a dolor, está expuesto a sufrimientos humanos. Y también la creación está expuesta a desastres naturales y a cambios tremendos que generan destrucción, algo que no estaba diseñado para eso. Pero todo este cambio y toda esta condición es la condición caída por causa de la desobediencia y el pecado del hombre. Pero entonces papá Dios dijo, no, yo no los quiero para que estén despegados de mí. Entonces Él planeó conectarnos otra vez con Él. Y esto únicamente es por medio de Jesucristo. Y esto llega a suceder cuando un ser humano elige voluntariamente y cree lo que Dios nos habla y nos dice a través de Jesús. El hombre, la mujer que cree en Él es posible volverse a conectar con Dios espiritualmente. Y esto sucede justo en el momento cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Mira, leamos lo que dice Juan 1, 9 al 13. Dice, aquel que es la luz verdadera. Aquí está hablando del Verbo que en el principio, junto con el Padre, estaba creando al mundo y el universo. Dice, y ese Verbo se hizo carne. ¿Sí? Entonces dice, ese Verbo que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. El Verbo, Jesús, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo. ¿A qué pueblo vino? A Israel, a los judíos. A ese pueblo, el que era el pueblo escogido de entre todas las naciones, vino a ese pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ¿hay alguien aquí que creyó en Él y lo recibió? A ti.
Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Y esto te voy a explicar por qué. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Miren, el ser humano nace una sola vez y muere 2 veces. En cambio, el Hijo de Dios nace 2 veces y solo muere una vez. ¿Sabes por qué? Porque nacemos de nuestros padres, es primer nacimiento, tanto para el ser humano natural como al que posteriormente se convierte en un hijo de Dios. Todos nacemos en este mundo la primera vez cuando nacemos de nuestros padres. Pero el Hijo de Dios, el que cree en Jesús, nace por segunda ocasión en el Espíritu. En cambio, el hombre natural que nunca acepta ni cree en Jesús, no tiene la oportunidad de su segundo nacimiento, que es espiritual. Pero entonces, todos los seres humanos, tanto los naturales como los hijos de Dios, morimos la primera vez al cuerpo. Pero el Hijo de Dios ya no vuelve a morir, porque vive eternamente, porque recibió vida eterna en Jesús. En cambio, el hombre natural, cuando comparece delante del Padre, es juzgado por sus obras mientras vivió en el cuerpo y entonces es condenado eternamente. Muerte eterna, segunda muerte. El hombre natural nace una vez y muere 2 veces. El Hijo de Dios nace 2 veces y muere una vez. Entonces, nosotros cuando nacemos en Jesucristo, nacemos por voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra en nosotros, deposita en nosotros. Dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Todo lo que proviene de Dios es espiritual. Y cuando el Espíritu Santo pone su vida en nosotros, está poniendo sus genes. Está poniendo su naturaleza en nosotros. La naturaleza espiritual. Por eso ahora Dios ama, nosotros amamos como Él nos ha amado. Dios perdona, nosotros somos capaces de perdonar por el perdón mismo que Él ya nos ha dado. Entonces nos volvemos otra vez semejantes a Papá Dios. Amén. Amén. Hermanos, esta nueva naturaleza dentro de nosotros es la que nos hace que respondamos y que busquemos a Dios. Por esa razón, el versículo que leímos hace un momento dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según ese yo interior espiritual, ese nuevo nacimiento, el que tenemos, el hombre interior que tenemos con naturaleza de Dios dentro, ese es el que se deleita en las cosas de Dios. En cambio, la persona que no nace del Espíritu, que no ha sido engendrada la naturaleza de Dios dentro de él, se desinteresa por la palabra. Amén. Te voy a hacer una pregunta. Cuando nace uno al Señor, nace uno engendrado por el Espíritu Santo, ¿se le quita a uno la maldad? Te voy a poner un versículo bíblico y de él se puede esgrimar y se puede sacar mucha herramienta teológica y no quiero entrar en estos detalles. Pero miren, nacer del Espíritu no nos quita la naturaleza de pecado. Sigue allí. Lo que sí hace es que pone dentro de nosotros un deseo y una aspiración creciente que no teníamos para vivir santa y puramente delante de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Bueno, esta es la imagen de cuando ya nosotros hemos creído en el Señor y ahora sí respondemos a Dios. Estamos unidos a Dios por medio de Jesús y entonces tenemos vida en el Espíritu.
Y entonces si ahora el espíritu ejerce influencia sobre el alma, sobre la mente, sobre los impulsos, las emociones, sobre todo lo que somos en nuestro ser almático, ahora sí tenemos la influencia del espíritu y el dominio del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de tal manera que tenemos gobierno sobre nuestro cuerpo. Y ahora si el mundo y todas las inclinaciones, el pecado del mundo no tienen el efecto sobre nosotros, porque estamos siendo gobernados por el Espíritu. Amén. Y entonces de nuestra alma surgen las obras o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la misma palabra de Dios dice que contra esas cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que no hay ley. No tiene límite, y al mismo tiempo a nadie lo pueden juzgar por tener amor. A nadie lo echan a la cárcel por ser paciente, ni bondadoso. No hay ley contra esas cosas. Y así es como vive el Hijo de Dios, que es gobernado por el Espíritu. Amén. Entonces, hablábamos de que cuando nosotros nacemos del Espíritu, no se quita de nosotros la maldad. No se quita de nosotros la naturaleza de pecado, sino que nosotros es puesto dentro de nuestro interior un deseo y una aspiración creciente que no teníamos de vivir santa y puramente para Dios. Mira lo que dice la Escritura. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Si tú lees los versículos atrás, está hablando que en aquel tiempo Jesús murió, el inocente por los pecadores. Y cuando Jesús murió, fue a las profundidades y le predicó a los encarcelados. Y está hablando de aquellos que en el tiempo de Noé, mientras Noé construía el arca, no creyeron el mensaje de Dios de que habría de venir un diluvio. Y entonces todos murieron. Se salvaron solamente Noé, sus hijos y sus nueras. 8 personas. Y todos los demás murieron. Murieron por no creer el evangelio y murieron sepultados en agua. Y aquí dice, hay otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente dice, el agua del diluvio significa el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero dice aquí, mira, bien clarito, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quita la naturaleza pecaminosa, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Como que suena medio enredoso. La escritura, la gramática, cómo se escribió y cómo se tradujo este versículo, resulta un poco confuso. Quiero invitarte a que hagas esto. Quiero que por favor esta frase, por la resurrección de Jesucristo, la leas conmigo inmediatamente después que dice inmundicias de la carne. Y al final lees el resto. Fíjate cómo va a decir. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Perdón, les di un punto de dónde leerlo. Es desde aquí. Cortamos aquí y leemos esta parte. Y luego continuamos leyendo el resto. Perdón, no, lo vuelvo a leer. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Verdad que es más claro? Entonces, el ser salvos, el nacer del Espíritu, no quita las inmundicias de la carne, continúan dentro de nosotros. Por esa razón yo puse el título, La ley del pecado dentro de nosotros. Por esa razón mucho cristiano batalla con eso y no le da explicación, no tiene sentido. Yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, tenía 17 años, yo recibí a Cristo en mi corazón, fui bautizado en agua y yo me sentía súper ligerito, como si anduviera flotando.
me sentía limpio, me sentía súper ligero. Y al siguiente día fui a la prepa y me peleé. Híjole, una culpabilidad que yo traía y decía yo, bien confundido, ¿por qué me peleé si ayer me bauticé? Yo no comprendía. Y es que la naturaleza del pecado sigue ahí adentro. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos en nuestro interior la vida del Espíritu. Ese es el hombre interior. Es esa naturaleza espiritual. Esa naturaleza es santa. Esa naturaleza es pura. La palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, en el primer capítulo, si tú lo lees, dentro de todas sus líneas va a decir que es necesario que coloquemos lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Entonces el Hijo de Dios necesita comprender muy bien todo esto para que no se confunda. Hay una parte en su interior que es espiritual. Es la naturaleza de Dios injertada dentro. Pero también está la otra naturaleza, la que vamos a ver en el punto 2. El hombre anterior o el viejo hombre. No lo estoy enredando, ¿verdad? La palabra de Dios describe ampliamente al viejo hombre como la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza es el hombre carnal, es la naturaleza caída. Y esa naturaleza está corrompida y está llena de maldad. Por eso la Escritura nos da versos como estos. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por los malos deseos y el engaño. Los efesios eran cristianos. Y Pablo les dijo a los cristianos, desháganse de la vieja naturaleza, no comulguen con ella, la tenemos dentro, pero no se acompañen de ella, desháganse de la antigua manera de vivir como vivían antes, ya no vivan así. Esta naturaleza antigua, hermanos, que allí está, ¿qué crees? No tiene gobierno. Esta naturaleza no puede sujetarse a Dios. Está imposibilitada, no lo podrá hacer jamás. No puede. Para eso se te dio vida espiritual, para que vivas vida espiritual, no la vieja vida. ¿Amén? O medio amén. Esta naturaleza no se puede sujetar a Dios. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8, 5 y 6. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Y sabes una cosa, aún siendo hijos de Dios. Vuelvo a leer. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Todos nosotros, hermanos, antes de venir a Jesús, vivíamos así. Antes vivíamos controlados y dominados por esa naturaleza. Y mira lo que dice otro versículo. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia
naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Todos vivíamos controlados por esa vieja naturaleza. Pero hoy que tenemos la naturaleza de Dios injertada en nosotros, tenemos la oportunidad, al estar conectados con el Espíritu Santo, de que seamos guiados y seamos controlados por el Espíritu. Y entonces la naturaleza pecaminosa no tenga lugar en nuestra manera de vivir. Esta naturaleza pecaminosa, hermanos, y esta naturaleza del Espíritu en nosotros cohabitan en el mismo cuerpo. Pero esta naturaleza de maldad, naturaleza de pecado, el viejo hombre que está allí dentro, ese es el asentamiento de la maldad en nosotros. Desde allí es desde donde opera la ley del pecado en nuestras vidas. Y no nos podemos deshacer de ella solamente cuando le damos el gobierno al Espíritu Santo. Él sí lo puede hacer. Tú y yo no. Por esa razón el creyente necesita estar tomado. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Deben de estar adheridos a mí, porque si no están adheridos, no pueden hacer nada. Van a vivir igual que el resto de la gente. Ahora te pregunto, ¿qué herramientas tenemos como cristianos para vivir fortalecidos en el Espíritu? ¿Mande? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué más? Leer, orar. Orar, la oración. ¿Qué más? Ayunar. El compañerismo con el Espíritu Santo. Pero si nos preguntamos quién de nosotros practica regularmente esto, nos vamos a llevar sorpresas. Entonces nuestra vida cristiana puede dar mucho que desear. Por eso cuando queremos compartir a otros del Evangelio de Jesús, un Evangelio que nosotros no vivimos, nadie se convierte. Porque no ven la luz de Jesús en nuestras vidas. Pero cuando un hijo de Dios está bien tomado del Señor, el Espíritu de Dios vive en él, lo guía, lo conduce. Vive vida de reino. Hace uso de las herramientas con las cuales cada vez lava más y más todos los hábitos que tiene como ser humano. Todos nuestros hábitos, todas las costumbres que teníamos de nuestra vida anterior, todas esas ya no las vivimos, las dejamos y empezamos a vivir de una manera diferente. Porque tenemos la guianza del Espíritu, estamos bien tomados, estamos fortalecidos. Hermanos, esta vida natural, esta vida de maldad, esta vida que humanamente se vive de manera natural, es la vida que recibimos de nuestros padres, por haber nacido en este mundo. Miren, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Esa vida que nosotros recibimos de nuestros antepasados es la vida natural. Es la vida sin Cristo, es la vida desconectada de Dios. Pero ya todos hemos ido creciendo, hemos ido avanzando en años, tuvimos la oportunidad. Por eso yo pregunto, ¿quién tiene a Cristo en su corazón? Todos decimos. Y eso sucedió avanzada nuestra edad, no cuando recién nacimos. Porque nacimos en vidas naturales, vidas desconectadas. Pero ya fuimos conectados por Jesús. Entonces, con esa vida natural nosotros respondemos al mundo. Es con la que nos movemos en este mundo. Con esa vida natural nosotros
sentimos la inclinación de este mundo con la vida natural. E incluso respondemos naturalmente al pecado y a la maldad. Aunque hay mucha gente en el mundo que tiene un alto nivel moral interior y perciben a Dios, tienen una espiritualidad alta, les falta muy poco para la salvación. Y esta gente tiene principios y se conduce, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano quedó despegado de Dios y mira borrosamente, mira en tinieblas. Las tinieblas no quiere decir, humanamente hablando, cuando viene la noche, que llegan las tinieblas tienen intensidades. Y aún hay tinieblas y uno puede ver, pero ve borrosamente. ¿Sí me explico? Entonces, hay mucha gente que tiene espiritualidad dentro, creen en Dios y se mueven por principios, visualizan principios, tienen valores en sus vidas. Tú les hablas de Dios y están abiertos, pero no ha habido quien llegue y les hable abiertamente el mensaje de salvación en el Evangelio. Ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento describen a la naturaleza pecaminosa o a la naturaleza carnal, lo describe con el término sarx. Este término es un término griego. Cada vez que leamos nosotros en la palabra de Dios algo que tiene que ver con la vida carnal, la naturaleza pecaminosa en el hombre, tú búscalo en el original y allí encuentras el término sarx. Y es exactamente sarx lo que surgió en el ser humano en Edén como resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice que cuando comieron del árbol del bien y del mal, dice que le fueron abiertos los ojos, ¿verdad? Y buscar, ¿qué significa abrir los ojos? Significa adquisición de una facultad moral y una capacidad independiente de Dios para fijar por cuenta propia normas del bien y del mal. Tener entendimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿creen ustedes que discernir y entender entre lo bueno y lo malo es algo bueno? ¿Entender entre las cosas buenas y las cosas malas es algo bueno? ¿Creen eso? Y si eso es bueno, ¿por qué lo prohibió Dios? Dios le dijo al hombre, no comas porque vas a tener conocimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué lo prohibió Dios si es bueno? La realidad es que esta facultad provoca que no dependamos de Dios. ¿Se acuerdan que el hombre fue separado de Dios? Y ahora el ser humano vive en la autosuficiencia, vive independiente de Dios, vive despegado de Dios, no consulta a Dios, no se toma de Dios, porque tiene un criterio, un discernimiento entre lo bueno y lo malo y sabe tomar decisiones y no las toma en comunión con Dios. ¿Y para qué fuimos creados? Para estar adheridos a Él, para depender de Él en todo. Por eso le dijo Dios al hombre, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque vas a adquirir un vestigio de discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, y te vas a despegar de mí. No me vas a recurrir cuando tengas que tomar decisiones. Vas a vivir tu vida alejado de mí y necesitas estar adherido al amor. Entonces, hermanos, la autosuficiencia nos impulsa a caminar sin Dios, a vivir sin consultarlo y sin depender de su voluntad. Este razonamiento
Esto, el sarx, está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y es la que decide y elige el hombre por ella, pero no toma en cuenta a Dios. Este razonamiento nos desvía de los caminos de Dios y nos lleva a caminar caminos de oscuridad. Y esto era lo que Dios quería evitar. Eso no es recomendable para nosotros. Vivimos entonces en nuestra autosuficiencia. Esa autosuficiencia nos lleva a vivir en tinieblas, a pisar caminos de perdición. Y es precisamente la ley del pecado, allí en eso, operando allí, la ley del pecado que está en nosotros. Y esos caminos de tinieblas, esos caminos lejos de Dios, no podemos salir de ellos nosotros solos. Necesitamos la ayuda de lo alto. De esos caminos, de esa forma de vida, nos vino a sacar Jesús para volvernos a conectar con el Padre. Amén. Punto número 3, hermanos. Y me apuro. Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, hermanos? ¿Mande? Que puedes decidir, puedes hacer lo que quieras. ¿Están de acuerdo? Bien. Libre albedrío es la facultad de actuar según la propia reflexión y voluntad. O sea, a ver, yo analizo las circunstancias. Ahí están mis arcs funcionando. Yo elijo, veo, a ver, esto me conviene, esto no me conviene. Pero no estoy buscando la dirección de Dios. Lo estoy haciendo por mi propia iniciativa. ¿Sí? Ese es el libre albedrío. Ahora, Dios lo puso en el hombre antes de que el hombre cayera. Y esta libertad para elegir no estaba persuadida por la maldad en ese entonces. Era puro. Hermanos, cuando nosotros vemos algo en el mundo que nos seduce, ¿sabes cuál es la puerta de entrada a nuestro ser almático? La seducción de aquello que no nos conviene. ¿Saben cuál es la puerta? ¿Sabes cuál es nuestro punto de fragilidad? ¿Sabes en dónde está? Está en el cuerpo. Por ejemplo, un adicto a la cocaína. El cuerpo le empieza a gritar que necesita su dosis. El alcohólico y el que tiene cualquier otro tipo de adicción se empieza a desesperar. Y entonces el alcohólico ve el alcohol y por la vista entró la concupiscencia del cuerpo, la debilidad del cuerpo, vio a través de la vista, porque en el cuerpo están olfato, vista, gusto, oído y tacto. Entonces, en el exterior está la botella de vino, y el que es seducido por eso, a través de la vista, entonces su ser almático empieza a pensar y empieza, ahora sí ya lo gobernó. ¿Sí? El cuerpo es seducido del mundo y cada uno de nosotros tiene debilidades diferentes. Yo, por ejemplo, me han tocado muchas veces ir con compañeros médicos en reuniones médicos y demás, y les ofrecen vino, les ofrecen y muchas cosas más. Y a mí no me inmuta porque no es mi debilidad. Tengo debilidades, claro que las tengo. Todos las tenemos. Porque nosotros nacimos del Espíritu, pero las inmundicias de aquí están, siguen estando allí. ¿Sí? Pero entonces cada quien es seducido diferente a través del cuerpo. Pero entonces, cuando la seducción comienza, el libre albedrío allá adentro funciona. Yo elijo si me voy por la seducción, que me va a llevar al pecado, me va a llevar a la maldad, o ejerzo el dominio del Espíritu en mi vida.
y controlo esos impulsos. Y yo inclino la balanza de mi libre albedrío hacia el espíritu o hacia la carne. El diablo jamás va a venir con una pistola y le va a decir a usted, peca, ándale, comete esta maldad. Nunca. Es mediante seducción solamente. Así como el Espíritu Santo también nos seduce con su amor. Pero tú y yo, todos los días estamos eligiendo a quién amamos y a quién servimos. Si a Dios o al pecado. Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué el cuerpo tiene inclinación hacia el mundo y la maldad? ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué el cuerpo tiene esto? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios hizo al hombre, tomó polvo y formó al mono? Y luego el Espíritu, Dios, sopló. Y luego fuimos un ente tripartito, viviente. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando fue expulsado Adán del huerto, se puso Dios a dar sentencia de los... ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Cuál fue la sentencia a la mujer? ¿Cuál fue? Darás a luz. ¿Cómo? Con dolor. Con dolor. Vas a parir. Y te va a doler un chorro. ¿Sí les duele? Ay, ¿cómo se quejan? Qué delicadas las mujeres. Porque yo jamás voy a sentir lo que ustedes sienten. Pues no, el hombre cuando ve se desmaya. Ve sangre y se desmayan muchos, ¿no? Sí. Bien, esa fue la sentencia para la mujer. Y luego Dios le dijo al hombre, ¿qué le dijo? Que vas a trabajar. Sí, ¿y qué más? ¿Dónde? Con mucho esfuerzo. En Edén no le costaba esfuerzo. La tierra brotaba todo. Pero entonces ahora vas a chambearle. Papito, vas a dormir menos, te vas a cansar, pero tienes que chambear para que tengas comida en casa. ¿Pero qué más le dijo? Maldita sea la tierra. Eso, bien importante. Por causa tuya, la tierra quedó bajo maldición. Y entonces, ¿el cuerpo de dónde fue tomado? Entonces, ¿qué parte de nuestro ser está bajo maldición? El cuerpo. Por eso es que este cuerpo nos trae de cabeza. Y fíjate lo que dice la Escritura. Dice, porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? El hombre espiritual que todos tenemos, que lo engendró el Espíritu en nosotros cuando creímos en Jesús. Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese sí responde para con Dios. Pero, lee esto. Pero veo otra ley ¿en qué? En mis miembros. ¿A qué se refiere cuando dice mis miembros? Al cuerpo, a la mano, al ojo, a la vista, al oído, al pie, a la sexualidad de cada uno de nosotros. Esos son los miembros del cuerpo. Veo una ley en esos miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En los miembros, en el cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá hacer algo por mí? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque no me fueron quitadas las inmundicias de la carne. Se me dio autoridad para yo elegir si obedezco a Dios o no. Hasta que nosotros muramos al cuerpo, vamos a dejar de ser seducidos y de ser afectados por este mundo. Mira, aquí hay algo muy interesante. Cuando Jesús vivía aquí en la tierra y vivía todavía en el cuerpo, los fariseos lo peleaban. Porque Jesús estaba en este mundo, igual que ellos. Estaba en el cuerpo. En cambio, si tú lees la historia de cuando muere y resucita, todo lo que vivió Jesús después de la resurrección, en ningún momento los fariseos lo altercaron.
¿Por qué razón? Porque ya no pertenecía a este mundo. Es algo muy interesante. Entonces, miren, continuamos. Papá Dios nos libró del poder de la ley del pecado que opera en nosotros por medio de la vida de Jesús. Fíjate lo que dice la Escritura. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo de Dios también se hizo carne y sangre. O sea, tuvo un cuerpo igualito como tú y yo, con carne, con sangre, con huesos. Igualmente débil. También había en el cuerpo de Jesús la naturaleza de pecado. Porque era un cuerpo igualito al tuyo y al mío. Y luego sigue diciendo, el Hijo, o sea Jesús, porque está con H mayúscula, el Hijo de Dios, también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Todos los que vivíamos en un cuerpo, solo Jesús, viviendo idéntico, desde el mismo lugar como tú y yo, y venciendo, se mantuvo puro, sin mancha, sin pecado, algo que nadie puede hacer. Jesús lo logró, y al lograrlo murió en la cruz, que el Padre todo, hasta la muerte, pero habría carecido de valor y de trascendencia si Jesús no resucita. Entonces el creyente, más que celebrar la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué debe celebrar? La resurrección, hermanos. Porque Cristo vive, por eso tú y yo también tenemos vida, vida nueva, no la antigua, nueva. Por eso nos fue dada una nueva naturaleza, hermanos, para que con ella respondiéramos a Dios. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo, nuestro ayudador, el que nos echa la mano cuando nuestro viejo hombre está dando dura pelea. Hermanos, tú y yo no podemos hacer nada para vivir cristianamente si el Espíritu Santo no nos ayuda. Y entonces, ¿cómo queremos vivir nuestro cristianismo y no tenemos compañerismo con Él? Por eso el Espíritu Santo es nuestro ayudador para fortalecernos en nuestro hombre interior, para que podamos ejercer nuestra voluntad hacia la luz y no hacia las tinieblas. Termino con esta pregunta. ¿Por qué, si Dios sabía que el hombre iba a elegir mal, y su capacidad para decidir siempre la decide mal, ¿por qué nos dio libre albedrío? No habría comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no estaríamos en todo este rollo. Pero entonces, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? Ya lo vimos, por amor, pero a ver, explícame, ¿por qué por amor? ¿Por qué por amor? Pregunto, aquí tenemos una pareja, un matrimonio. Porque amor es libertad. Eso. ¿Lo tienes con una pistola, Eduardo, para que te ame? Eduardo, ¿la amas voluntariamente? ¿Y ya le conociste que tiene muchas cositas? Igual tú ya le conociste que tiene muchas cositas. Sin embargo, ¿por qué siguen juntos? Porque el amor da libertad a hacer. No los quiero ventanear, no, es que esto que, mira, es que esto que están viviendo, que les cuestiono a ustedes, lo tienen, lo tienes, mi esposo y yo lo tenemos, todos, lo tienen también, todos lo tenemos, todos. Hay un dicho que dice, si amas algo, déjalo libre. ¿Qué más? Si vuelve, es tuyo. Si no vuelve, Es que nunca fue. Porque el amor da libertad. Dios nos ama con amor puro y verdadero y nos hace libres.
nos da la libertad para que tú y yo elijamos si lo amamos o no. Y todos los días vivimos esa experiencia. Todos los días. Dios no nos pone condiciones. Dios nos ama. Y espera que tú y yo lo amemos voluntariamente. Por eso nos ha dado todo. Pero como le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 29, les dijo: he aquí les pongo frente a ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida, por favor. Pero libertad para escoger. Dios nos sugiere, escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados. Escoge la vida. Y el día de hoy nos lo dice igual. Hermanos, hay una ley del pecado dentro de nosotros. Y esta ley del pecado nos puede gobernar. Surge desde nuestro cuerpo y controla nuestro ser almático. Pero en cambio, si tú y yo estamos adheridos a Dios por medio de Jesús, entonces tendremos vida espiritual y podremos nosotros controlar todos los pensamientos, todas las actitudes de nuestra alma, y podremos sujetar al cuerpo en todos sus apetitos y viviremos para el Espíritu de Dios. En cambio, si no estamos adheridos, si no estamos conectados a Dios, nuestro espíritu queda en tinieblas. Y las tinieblas es el terreno donde el diablo trafica con nosotros. Así es que si somos ignorantes de las Escrituras, la ignorancia es sinónimo de tinieblas. Cuando un hijo de Dios ignora las Escrituras, está en tinieblas al respecto, y en esa área el diablo trafica con él. Si un hijo de Dios se mueve en lo oscurito y no se quiere acercar a la verdad para que la verdad no ponga en evidencia lo que hay, vivir en tinieblas, eso le da derecho al reino de las tinieblas para traficar con nuestra vida. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno, nos ha dado la comunidad de la iglesia, los hermanos, para que nos fortalezcamos. Aquí, hermanos, todo esto que les acabo de mencionar, aquí opera. La iglesia opera aquí, hermanos. Los hermanos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, todo aquí opera para fortalecernos en el Espíritu. De tal manera que vengan los embates del enemigo y no respondamos a él. Mira, estamos bloqueados a aquello. Hermanos, necesitamos enfocar al alma. Hay que aprender qué pasa con el alma. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida de triunfo cristianamente? Cristo nos hace libres de todo eso. Necesitamos entender más. Hay muchas cosas en nosotros que están en tinieblas, no las entendemos y necesitamos conocer sobre ellas. Por esa razón vamos a estar hablando acerca de la purificación y la transformación del alma, para que en espíritu, alma y cuerpo nos encontremos irreprensibles para la venida de Jesús. Pero una cosa habremos de hacer nosotros: enseñar, predicar. Pero ¿qué se va a hacer con ello? Es tu elección. De ti depende lo que haces con ello. Amén. Pongámonos de pie. Y al mismo tiempo te invito a que le demos un aplauso a Dios. Yo espero, hermanos, que estas enseñanzas sean de luz, nos den entendimiento, nos permitan comprender. El cristianismo no es para vivirlo ahí a las ciegas, al ahí se va. Hay un objetivo, hay alguien que dirige. Vamos caminando en un sentido. Vamos a la vida eterna. Vamos a encontrarnos con Jesús cuando Él venga. Si yo sigo viviendo en este cuerpo, mientras vive en este cuerpo, mi condición
Dios me ve con ojos de misericordia, porque sigo viviendo en este cuerpo. Y dice la Escritura en un pasaje que la creación tiene los ojos puestos en los hijos de Dios. La creación misma se encuentra convulsionando. La creación se encuentra como con dolores de parto, dice. Está sufriendo y tiene la vista puesta en los hijos de Dios. Está esperando el momento de la glorificación de los hijos de Dios, porque la naturaleza, la creación sabe que cuando llegue el momento de la glorificación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el momento de la glorificación de los hijos? Ahorita te lo digo, pero dice que cuando llegue el momento de la glorificación de los hijos de Dios, ella será quitada de su sufrimiento. El momento de la glorificación de los hijos es cuando nuestro ser llegue a ese momento, cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Dice la Escritura que los que estemos en vida habremos de ver cómo los que murieron en Cristo habrán de resucitar primero y se encontrarán con Jesús en las nubes primero. Y después los que permanecemos en el cuerpo, este cuerpo de corrupción, sufrirá un cambio, una glorificación. El cuerpo será revestido de incorruptibilidad y entonces seremos levantados y nos encontraremos con Jesús en las nubes, junto con aquellos que murieron en Cristo antes que nosotros. Ellos serán primero. Ese momento de glorificación señala el final del sufrimiento para la creación, porque entonces veremos cielos nuevos y tierra nueva. Eso está esperando la creación. Eso viene adelante, hermanos. Pero dice la Escritura que tú y yo, espíritu, alma y cuerpo, deben de ser conservados irreprensibles, sin mancha, sin pecado, para la venida de nuestro Señor Jesús. Y por si fuera poco, la palabra de Dios habla también que en los últimos días la iglesia tendrá un avivamiento y va a haber una limpieza de la iglesia. Sus vestiduras habrán de ser puestas blancas. ¿Verdad qué dice la Escritura? Porque la palabra de Dios así es, hermanos. Es una historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay un mensaje central. Jesucristo vino para conectarnos con el Padre. Pero tú y yo nos encontramos como perdidos. No entendemos qué onda. Nos han dado el Espíritu Santo, una naturaleza espiritual. Esa naturaleza espiritual es santa, por eso nos declara santos. La otra parte tiene que ser sujetada. Dice que nuestro cuerpo y nuestra carne deben morir. No es educada, no es instruida para que se comporte bien. Debe morir. Debemos de vivir en el Espíritu, no por la carne, no por nuestro viejo hombre, por el Espíritu, la nueva vida que nos dio. Cerremos nuestros ojos, hermanos, cada uno conforme lo que el Espíritu le enseñó. Hable a papá. Diga: Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Entendemos que es una palabra llena de doctrina, llena de principios teológicos que mucha gente se desvive para dilucidarlos, Padre. Nosotros solo queremos entender poquito y es suficiente, porque tu palabra, Dios mío, es vida para nosotros. Gracias porque nos has dado tu naturaleza. Gracias porque vivimos en nuestro interior en conexión con el Espíritu.
y fortaleciéndonos en ese hombre interior, en una comunión, en una amistad con tu Espíritu Santo, habremos de ser fuertes interiormente y elegiremos siempre, decidiremos siempre hacia la luz, hacia la vida del reino, hacia ti, Padre. En cambio, cuando nos desconectamos, cuando nos perdemos, cuando nos salimos del camino, empezamos a decidir mal, Señor, conforme a esa naturaleza pecaminosa. Te alabamos, Padre. Gracias por la luz que nos das. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros todos los días. Gracias porque tú nos has hecho más que victoriosos. Eso es la verdad, eso es lo que somos. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la alabanza por ello.